Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Sabor de la Innovación. Un gusto estar con ustedes. La transformación digital ha desempeñado un papel fundamental en el avance de las organizaciones en los últimos años. Sin embargo, en tiempos de COVID-19 se convierte en esencial para la continuidad del negocio. Oseas Ramírez, nuestro experto en tecnología, tiene más información al respecto. Adelante, Oseas, te saludo con gusto. Qué gusto conectar contigo el día de hoy. Pues como dices, hoy vamos a hablar de transformación digital y continuidad en el negocio. Bueno, la continuidad del negocio tiene que ver con los planes que tenemos en nuestra empresa para poder restablecer nuestra operación si pasa algo que no habíamos esperado. Te quisiera contar un par de historias que lo ilustran bien. De entrada, no sé si te acuerdas que pues, hubo otra pandemia muy famosa por ahí el 2003, que era la del SARS. Y bueno, un torneo deportivo muy famoso, el torneo de tenis de Wimbledon, en aquel entonces, al ver que sucedió esa pandemia, pues contrataron un seguro contra pandemias para evitar las pérdidas millonarias que tendrían en caso de que se viera interrumpido el torneo deportivo en el caso de que se presentara. Y bueno, pues evidentemente, años después podemos voltear a ver y decir, tuvieron razón en hacerlo, aunque tal vez en su momento parecía no tener mucho sentido esta decisión. Pero otro ejemplo interesante que podemos pensar es el ejemplo de la pizzería de Domino's. Su CEO, Patrick Doyle, lleva un buen rato hablando, diciendo una frase que es muy común escuchar en directivos de empresas grandes cuando hablan de transformación digital, que es, dicen, somos una empresa de tecnología que hace tal o cual actividad. Entonces él decía, somos una empresa de tecnología que vende pizzas, en vez de decir somos una pizzería con la cual tal vez puedes a través del medio tecnológico pedir una pizza. Pon empresa de tecnología primero. Esta apuesta que en su principio pues, la gente no le veía mucho sentido, empezó a tomar más y más y más sentido conforme Domino's fue agarrando más canales a través de los cuales nos podía hacer llegar sus productos y efectivamente en el 2020 le sirvieron no solo para poder llegar a más clientes, sino para tener un plan B para poder recibir sus órdenes y poder operar en buena medida durante esta época de pandemia y se convirtió en una de las pocas cadenas de comida que han crecido en el mercado accionario durante lo que va de este año. Entonces, ¿qué tienen en común Wimbledon y Domino's en este contexto de lo que estamos hablando? Pues que tenían un plan B para operar en el caso de que algo interrumpiera algún aspecto de su operación. Lo cual nos hace a nosotros hacernos la pregunta, ¿cómo podemos garantizar la continuidad del negocio nosotros mismos? Evidentemente esto requiere una estrategia de alto nivel para garantizar esta continuidad y pues va a estar compuesta de muchos factores muy complejos y como hemos dicho en otras cápsulas, estos temas muy amplios podemos desmenuzarlos y enfocarnos en algunas de sus partes. El día de hoy en particular nos enfocaremos a los aspectos que tienen que ver con la tecnología para garantizar la continuidad de nuestro negocio en el caso de alguna eventualidad. Y vamos a hablar entonces de la identificación de escenarios, la evaluación y el diseño de la arquitectura. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para esta estrategia de continuidad es identificar los escenarios, que pudiera ser, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una interrupción de servicios y procesos? Si se cae un servidor, una parte de la red que tiene servicios críticos y, por ejemplo, nuestros vendedores en la tienda no pueden procesar una transacción, ¿qué hacemos entonces? O el acceso a la información. Por ejemplo, ahora muchos estamos trabajando desde casa por el tema de la pandemia, pero ¿qué pasa con tus trabajadores si no pueden acceder a la información por una falla técnica? O el tema de la experiencia y relacionamiento con los clientes. ¿Qué pasa si tus clientes no te pueden comprar o no les puedes vender porque falló algo tecnológico? Entonces puedes pensar estos diferentes escenarios y después pasamos al punto número 2, que es evaluar. ¿Cuánto me costaría si este escenario posible sucediera? Porque al final de cuentas el impacto que puede tener una falla que te detiene o te limite la operación, pues es distinto dependientemente de qué sector estás evaluando. El sector financiero pues tendrá altos costos, pero además va a tener costos adicionales por lo que tiene que ver de no haber cumplido con la legislación o las reglas que les marquen cómo deben operar. Otro ejemplo puede ser en este sentido, hace 7 años hubo una falla muy famosa que tuvo Amazon y que estimaban que en aquel entonces un minuto de no poder operar les costaba $63,000. Hoy esa cifra será ya mucho mayor, pero te da la idea, es cuánto me cuesta el día, la hora, el minuto en el que no puedo operar, y eso te da una idea entonces también de cómo debes considerar tu plan de recuperación. Finalmente viene el diseño de la arquitectura. Aquí es donde dices, ¿cómo debo tener mi arquitectura para que mis servicios y mi información esté digitalizada, respaldada y accesible frente a estas potenciales disrupciones? Y para este efecto, una arquitectura con servidores en la nube es una buena alternativa para garantizar una mayor disponibilidad en cualquier servicio y acceso a la información. Habiendo dicho esto, hay que recordar que ya en estos momentos, esto es un tema de operación de la empresa. Por lo tanto, necesitamos
tener no nada más la infraestructura de servidores en la nube, sino el apoyo de las distintas direcciones o áreas de la empresa, porque normalmente se puede cometer el error de pensar es un problema nomás de TI, y cuando falla una cuestión de tecnología que nos impide tener continuando la operación del negocio, nos afecta a todas las áreas. En Hola Innovación Metrocarrier contamos con especialistas técnicos y de negocio para analizar los requerimientos de tu empresa y plasmarlos en una solución que te permita disminuir las posibles pérdidas de información que pudieras tener frente a un incidente y el tiempo de recuperación de esta información. Además, tenemos un data center de clase mundial con certificaciones Tier 3 de Uptime e ICREA nivel 4, con el cual podemos utilizar estas facilidades como un sitio primario o secundario para el establecimiento de la operación de tu negocio en el caso de una falla. Muchísimas gracias, Oseas. Como siempre, excelente información. Pero si usted quiere consultar más, solo tiene que entrar a la página de hola.com, donde la L es un número 1, o bien metrocarrier.com.mx. Yo soy Berenice Trujillo. Hasta la próxima.